Todas las naciones de Europa, todos sus ciudadanos se enfrentan hoy mismo a una crisis existencial por partida doble. El sistema de euro y todo el sistema financiero transatlántico han entrado en un proceso de desintegración total de la economía. No es una crisis, tampoco una recesión, ni siquiera una depresión, sino una desintegración. La pregunta es, ¿podemos pararlo? En los últimos 10 años, la Unión Europea se ha convertido en un superestado. Sin embargo, carece de todas las características que debe tener un Estado, entre ellas la de poder cuidar del bien común. Tampoco la Constitución Europea tiene ni el consentimiento ni el apoyo de los ciudadanos. Lo que sí tenemos en Europa es una burocracia descomunal, toda una serie de organismos superpuestos que no rinden cuentas a nadie. El colapso del sistema monetario transatlántico significaría la desintegración por una reacción en cadena o mediante la destrucción de los bienes de Europa y América del Norte en una explosión hiperinflacionaria tal y como ocurrió en Alemania en 1923. Dentro de unos minutos hablaremos con Helga Zepp, la fundadora de Plataforma Política Buso en Alemania y también la fundadora de Instituto Schiller. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre la integración europea. ¿Cuál es el futuro del nacionalismo europeo? A ver lo que opina la gente. Una diferencia muy grande entre lo que es los de arriba y los de abajo. A mí me gustaría que el nacionalismo fuera la humanidad. Una integración comercial muy fuerte. Ni idea. No respondo a eso. Por lo que uno oye de los expertos, los economistas y tal, por lo visto habría mucho desastre. Hombre, a los políticos les interesa porque para ellos es un chollo. El estado de bienestar, que sin duda es el estandarte de la Unión Europea. Conflicto grandísimo, volver otra vez a la peseta. Le conviene, la cuestión es que si empieza a combatir todos los problemas que tiene por cuenta propia, pues no lo va a lograr. Que no hay cosa más tonta que un obrero de derechas. Helga, bienvenido desde la sombra. ¿Por qué piensas que las dos únicas opciones del actual sistema transatlántico son la ruina y el impago o un estallido? La cuestión es que durante estos 5 años que ha durado la crisis financiera comenzada en julio de 2007, las instituciones financieras han convertido la deuda especulativa privada en deuda pública estatal. Ahora intentan rescatarlas imponiendo la austeridad pública en países como Grecia, España, Italia y Portugal, aunque también en los países del norte. Si esto no se lleva a cabo, se produce el desplome inmediato del sistema bancario. Los Estados Unidos necesitan como mínimo 8.000 millones de euros este año. Pero si te pones a imprimir esa cantidad de dinero para impedir el desplome bancario, se dará una explosión de hiperinflación en un tiempo muy corto. Miramos Grecia. Lo que intentan hacer es reventar el sistema, pues al no dejar que Grecia reorganice su sistema, están convirtiendo a este país, pobre Grecia, en un instrumento pidiendo que la deuda griega sea compensada por Europa. Pero esa deuda no vale nada. Es un desperdicio, dinero de Monopoly. Aunque claro, a pedirle a Europa, que a su vez sufre su propio derrumbe financiero, que absorba una deuda impagable, la cual los griegos, por cierto, nunca podrán pagar, indica que es seguro que se va a destruir Europa. Y se está haciendo, y se hace a propósito, pues nadie, ni siquiera el presidente de la Comisión Europea, Barroso, cree que Grecia
Portugal y España pueden ser salvados. Lo absolutamente seguro es que estamos en un proceso de total desintegración económica. Pero es esta desintegración accidental, es decir, el resultado de una mala planificación, o se ha hecho a propósito. Y si es así, ¿por quién y por qué? Es ambas cosas. Yo diría que hay diferentes grupos con diferentes intereses. Pero fíjese en lo que dijo Jacques Attali en entrevistas públicas. Dijo que el antiguo euro había sido concebido como un mecanismo deliberado para imponer la unión política con la que nadie estaba de acuerdo. En otras palabras, cometieron un burdo error al crear el euro para poder, en la primera crisis, imponer una dictadura política en la forma en la que vemos actualmente con el MSE. Creo que la intención era la industrialización de Europa. Y si se fija en las políticas de la Comisión Europea respecto a España, por ejemplo, verá que cancelaron todos los programas que hubieran permitido la recuperación española, como por ejemplo el 25% del presupuesto científico. Creo que está muy claro que nadie en la Unión Europea tiene la intención de que España se recupere. Y de hecho creo que el auténtico objetivo, dado el hecho de que la Unión Europea es la más rica expresión del Imperio Británico, es la reducción de la población y la vuelta a determinado tipo de estructura feudal. Lo que queremos decir con globalización, entre comillas, es en realidad el Imperio Británico. Si tomamos el conjunto de los bancos centrales, los bancos de inversión, los fondos de inversión libre, las operaciones bancarias en la sombra, las empresas de crédito y la manera en que estas instituciones financieras controlan no solo el sistema económico, sino también los gobiernos. Y añadimos a todo esto los Commonwealths y los mercenarios privados que constituyen actualmente los ejércitos. Tenemos al Imperio Británico bajo otra forma, pero sigue siendo el Imperio Británico. Helga, esta crisis tiene ya 5 años y en todo este tiempo los gobiernos de G20 han sido incapaces de tomar la menor medida para regular el sistema bancario. ¿Por qué crees que los gobiernos parecen menos poderosos que las instituciones financieras de estos mismos estados? Si recordamos los años 30 y 40 en Francia, vemos que existe un fenómeno llamado sinarquía. Incluso hay un estatuto de la sinarquía en el que se afirma que las instituciones financieras se aseguran de que ningún político llegue jamás a un alto cargo si no está al servicio de los intereses de la banca, sobre todo en un momento de crisis. Tienen que estar absolutamente seguros de que no servirán al bien común. Si nos fijamos en ello actualmente, la mayoría de los políticos sigue este principio de aliarse para seguir adelante. Pero en algunos casos han de demostrar que tienen un cadáver en el armario para hacer carrera. Solo quiero recordarle que algunas personas que se han convertido en ministros fueron alborotadores callejeros en su juventud y ahora posan como si fueran grandes estadistas y dirigen el Consejo Europeo de Asuntos Exteriores junto a George Soros. Aquí tiene un caso clásico de gente que quiere demostrar que está totalmente a favor del sistema antes de poder hacer una carrera, y sus delitos previos o sus fechorías son la garantía de que nunca abandonarán el sistema. El movimiento sinarquista se creó como el contraataque de la oligarquía a la Revolución Americana y a los principios del nuevo Estado soberano. Realmente surge durante el periodo de Revolución Francesa y las consecuencias del terror jacobino fue el surgimiento del primer movimiento fascista moderno, el de Napoleón Bonaparte.
y sinarquismo fue concebido como ese fundamento ideológico del sistema de Bonaparte dictatorial fascista. Durante el siglo XX, el sinarquismo era una especie de pantano general en el que surgió el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. Después se extendió por toda Europa: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Bélgica. Sus miembros eran la élite europea, la gente como Helmut Schacht, el banquero de Hitler, la cúpula de Bank Worms, el banco que controlaba el gobierno de Francia en otoño de 1941, Banco Lazard, Montague Norman, el gobernador del Banco de Inglaterra. Los descendientes de los anarquistas son tipos como Milton Friedman y George Shultz, la eminencia gris detrás de la presidencia de George W. Bush. Repito, el sinarquismo quiere devolver el poder del Estado-nación a la aristocracia mundial. Helga, tú has propuesto abandonar el euro y volver a las monedas nacionales, además con tipos de cambios fijos. ¿Nos podrías explicar cómo y por qué? Sería muy fácil, igual que lo fue pasar de las monedas nacionales al euro. Sería muy fácil volver a las monedas nacionales. Lo único que hace falta es basarse en las existencias e intereses de cada país participante en la zona euro y cancelar los tratados, desde el de Maastricht al de Lisboa. Luego se vuelve a la soberanía de la propia moneda y de la propia economía. Se declara una moratoria bancaria, como hizo Roosevelt. Se investiga cuáles son los activos en las cuentas de los bancos. Se marcan los billetes con una especie de tinta magnética y se impone un control de los cambios durante un corto espacio de tiempo. Luego se pasa a la nueva moneda. De esta manera se podría relanzar la economía real. No obstante, habría que combinar esto con unos tipos de cambio fijos en el sistema crediticio. Uno de los peligros de todo el entramado de la Unión Europea es el Tratado de Lisboa, que reemplazó a la Constitución Europea. Un truco sofisticado para hacer el monstruo de Lisboa aún más apetecible ha sido el presentarlo como una base necesaria de la identidad europea para contrarrestar la agresiva y negativa influencia norteamericana sobre los demás.